Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de remesas, deportaciones y el trabajo de los migrantes como factor de crecimiento en los Estados Unidos, así como en los países de origen de estos migrantes. Vamos a hablar primero de las remesas. Ya hemos informado que las remesas rompieron récord en cuestión de captación para este 2024. No llegaron a los 65 mil millones de dólares, que es lo que se tenía estimado, pero quedaron muy cerca, arriba de 64.900 millones de dólares que entraron a México por cuestión de remesas. Otros países como Guatemala, El Salvador también tuvieron una considerable entrada por cuestión de remesas en este 2024. Y vamos a hablar hoy de lo que los migrantes hacen con su dinero, qué tanto se manda hacia sus países y cuánto se queda en Estados Unidos. Esto para contrarrestar las declaraciones que ha dado Donald Trump, haciendo ver como que los migrantes lo único que van a hacer allá es a delinquir y a afectar en la vida de los norteamericanos, algo que está más que lejos de la realidad. Para ello empezamos con un artículo de Yolanda Morales titulada Paisanos en Estados Unidos envían a México 16.7% de su ingreso mensual. Esto ya nosotros hablado en el año pasado, aproximadamente cuánto se estaba mandando. En algunos casos era hasta el 25% de lo que los migrantes percibían como salario que estaba siendo destinado al envío de remesas. En este estudio que se presenta en este artículo habla de una disminución, igual hace una aclaración de que ese es el promedio, que así como hay unos que destinan más dinero a lo que están mandando, hay otros que mandan menos y por eso saca este promedio. Aquí nos dice que los trabajadores mexicanos que envían remesas desde Estados Unidos utilizan 16.7% de su ingreso laboral para apoyar a sus familias de origen, según información recabada por el Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica, el CEMLA. Este estudio dice que tienden a ser mayor en los estados donde es más alto el porcentaje de migración de 16 años o más que participan en la fuerza de trabajo, y también es mayor la proporción si la migración mexicana es más reciente. En contraste, tiende a ser menor la proporción si el migrante cuenta con la ciudadanía estadounidense. Aquí evidentemente aquella gente que es joven, que tiene poco tiempo que llegó a Estados Unidos, esto es algo que siempre ha pasado, el llegar allá con la ilusión de volver a su tierra, hace que el migrante destine gran parte de su salario en mandar a ayudar a sus familiares que quedan en territorio mexicano, pero también a empezar a construir un patrimonio pensando en el día que tendrán que volver. O evidentemente, conforme va pasando este tiempo, llega el momento en el que obtienen una residencia, obtienen una ciudadanía y dejan de estar mandando la misma cantidad, siguen ayudando a sus familiares, pero ya no empiezan a hacer ese ahorro para el retiro con la esperanza de quedarse, poder solucionar su estatus migratorio en Estados Unidos y ya no tener que verse en la necesidad de volver a su país. Y esto es algo que siempre se ha visto, hay en muchas comunidades, en Guerrero, en Oaxaca, en todo el mundo, en todo el México, donde hay flujo de migrantes históricamente que se han ido a Estados Unidos. Vemos estas construcciones de casas que se les empieza a meter mucho dinero, que son de estos migrantes que se fueron y que empiezan a construir para intentar volver algún día. Todos ellos, la mayoría, se va con un sueño de ir por un periodo de corto tiempo y después regresar y establecerse en su país, pero evidentemente las causas de la migración, las que te atrapan, difícilmente te puedes cumplir con ese sueño de ir, crear un patrimonio y regresarte, aunque sí hay quienes lo logran hacer, no es la mayoría. De una u otra manera, conforme va pasando el tiempo, pues se pierde este interés por volver, empiezan a ver la realidad que no es tan fácil y sobre todo más aquellos que ya logran obtener una residencia estable, no les pasa por la mente el tener que regresar de la misma manera que alguien que no tiene documentos, que sabe que en cualquier momento puede ser detenido y ser deportado. Una vez que se tiene de residencia, sigue con el anhelo de volver, pero ya no es tanta la urgencia de estar mandando dinero, y por eso es que esta variación en la cuestión de edad y sobre todo de los lugares a donde se va, gente que tiende a ir a lugares más alejados donde muy poca presencia hay de migrantes indocumentados, es porque se están escondiendo. Igual las condiciones laborales no son las mismas, no tienen el mismo salario para poder mandar a sus comunidades, pero viven de cierta manera más tranquilos, en donde no tienen el
peligro de estar viendo a migración constantemente, constante recordatorio de saber eres indocumentado y en cualquier lado te pueden agarrar y regresarte. En lugares más alejados de estos estados como es California, Arizona, Texas, Illinois, en donde hay una gran concentración de migrantes, evidentemente en otros estados donde no la hay tanto, la fuerza de ICE, de Border Patrol, Homeland Security, no se ve en la misma medida y evidentemente esto hace que vivan una vida relativamente más relajada los migrantes. Aquí lo importante de este artículo es que nos dice el dinero que se queda en Estados Unidos, que pocas veces se habla de eso. Se tiende a hacer ver al migrante como que es una carga para Estados Unidos y no lo es, y es algo que ya desde hace algún tiempo lo hemos aquí nosotros dicho, pero también ya en cuestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, que cuando empezó a escuchar estas amenazas de Donald Trump, dijo: les voy a decir cuál es la verdadera situación de los de allá. Sacó a la luz algo que muchos de nosotros ya sabíamos, pero que la mayoría, en especial la mayoría de norteamericanos, no tienen ese conocimiento, y es qué tanto dinero se destina estando allá. Aquí en este artículo dicen que, por ejemplo, que el propósito principal de la migración mexicana es la búsqueda de un empleo que permita una mejoría en las posibilidades de ingreso para apoyar a sus familias en México. Ahí precisaron que en el 2024 las remesas enviadas desde aquel país a México por 64.745 millones de dólares fueron equivalentes al 3.38% puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. O sea, para que se vea la importancia que tiene este ingreso de los migrantes, pero más importante es lo que se hace allá. ¿Cuánto se queda allá? Dice que el trabajo está entre Arizona y Washington, varió entre 7.4 y 8.4% respectivamente, mientras que trabajadores que viven en Colorado y Nueva York y Nueva Jersey envían entre el 30 y 27% de su ingreso mensual. Evidentemente estos son números muy altos, pues hay gente que a sabiendas de que tienen un problema y que pueden ser deportados, mandan mucho más en ciertos estados que en otro, y esto es lo que hace que se haga un balance que arroja el 70 y tantos por ciento, que es el título de esta nota. Y aquí va en donde viene la información de lo que el migrante destina para gasto en Estados Unidos, que es el 83.3% de lo que gana el migrante queda allá, se invierte allá. De ese 83.3% del ingreso laboral del migrante, la mayoría es manutención, salud, porque recordemos, los migrantes indocumentados no cuentan con los seguros médicos que tienen la mayoría de la población, tienen que pagar sus propias consultas por fuera, pago de impuestos, porque los inmigrantes pagan impuestos en retención de cheques, pero también todos los impuestos que pagan los demás, el migrante los paga. Cuando se ha usado mucho del property taxes, los impuestos sobre la posesión de algún inmueble. Los migrantes no tienen inmuebles, pero pagan rentas, y esas rentas, esos edificios, condominios donde viven, pagan los property taxes, que son dinero que va destinado a esas comunidades en gran parte, y que evidentemente sale de las rentas que están pagando los migrantes indocumentados. También la seguridad social, porque igual les hacen deducciones en muchas de las cosas que todos los norteamericanos pagan como seguridad social, también a los migrantes. La diferencia es que el migrante no tiene acceso a eso, pero también sirve para cubrir sus pasivos en aquel país. Para que vean la importancia, por ahí en los inicios del 2000 la tortilla no era un negocio que digamos, muchas personas, ciudadanos norteamericanos, se hicieron ricos con el negocio de la tortilla. AT&T, una de las principales compañías a nivel de telefonía, ha sacado ganancias millonarias solamente por atender al mercado latino. Wells Fargo, Banco América han ganado bastante dinero con estos. Univision, Telemundo, sus ganancias es del mercado latino, que en su mayoría es mercado de producto de la migración indocumentada. Y ellos son los que están sacando mayor beneficio de estos. Y donde todo esto tira ese discurso xenofóbico de Trump diciendo que los migrantes simplemente todo es negativo. Aquí se ve que no es así. Y con esto pasamos a la siguiente nota, en la cual esta es de Jessica Becerra, que dice: deportaciones pegan a la transmisión de dinero.
Aquí nos dice que los transmisores de dinero, establecimientos dedicados a recibir y entregar divisas, se verán impactados por las deportaciones que se aceleran en Estados Unidos, expuso María del Carmen Guerrero Hernández, consejera y asesora jurídica de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero. Dice también que, por ejemplo, los estados en donde más se ven este tipo de movimientos que benefician a ellos es Chiapas, Guerrero y Zacatecas, mientras que llegan a ser el equivalente a la mitad de los ingresos que genera la población ocupada remunerada. También nos dice que los migrantes han sido una estrategia importante del neoliberalismo al decidir libertad de mercancías y capitales, pero freno al trabajo. Al mismo tiempo, este modelo incorporó el expediente para impedir que los países expulsores cambiaran la dependencia y la subordinación a través de golpes de Estado, injerencias militares, sobornos con las supuestas ayudas, etcétera, manteniendo las asimetrías económicas y el subdesarrollo. En primera instancia, aquí nos dicen quiénes son los que van a perder, que son las compañías que están haciendo esta recepción de dinero, este envío de dinero, y sobre todo, y aquí es donde este artículo lo agarré, por los esfuerzos que está haciendo el México para poder ayudar a los migrantes que están allá, que igual muchas veces se cree que la ayuda es para que no los deporten, para solucionarle su vida migratoria en Estados Unidos, y lamentablemente eso corresponde al gobierno de Estados Unidos, el que tiene que cambiar sus políticas. Pero lo que sí puede hacer en México, y ahí parte de esto es ayudar para que estos envíos de dinero dejen de darle a ganar tanto dinero a estas remesadoras y empiece a contribuir de una manera diferente, y para ello ha estado ya tiene rato, y hace falta que se le dé más difusión a la tarjeta del Finabien. Recordemos, en México, una de las principales receptoras de remesas antes era Telégrafos de México, ha cambiado y sacaron la tarjeta del Finabien, la cual le hace falta mucha promoción, le hace falta mucho trabajo, pero que ya está disponible y se puede localizar y obtener en los consulados. Es un tanto confuso todavía cómo se está utilizando y cómo se podría utilizar todas las ventajas que puede tener. Hay mucho terreno por avanzar en este asunto del Finabien, en donde lamentablemente está separado. Una cosa es Finabien y otra cosa son bancos del bienestar. He expuesto yo con diputados que debería de fusionarse, y el Banco de Bienestar debería de tener esta rama del Finabien para ellos poder capitalizar todas estas remesas que están entrando y poder ofrecer créditos a los lugares donde está llegando más remesas, para que la misma población de ahí tenga la posibilidad de invertir ese dinero y no simplemente gastarlo por gastarlo. Es importante, ojalá se legisle en esa materia, y esto puede ayudar. Esa es la verdadera ayuda que puede recibir los migrantes del gobierno. Mejorar las condiciones en las que están mandando su dinero, ofrecerles mecanismos para que ellos puedan invertir y hacer crecer su dinero, su patrimonio, para entonces sí crear las condiciones necesarias en su comunidad, en donde no exista la pobreza, la violencia que el día de hoy expulsan a todos. Que cambie eso, que haya fuentes de empleo, que haya manera de generar riqueza para la comunidad, no para ciertas personas que llegan a ostentar el poder y el dinero, que los hay. Muchos de ellos son emigrantes que pudieron hacer un patrimonio en Estados Unidos y que se benefician ellos mismos. No hay nada de malo de eso. Lo único malo es que no se le abre esta posibilidad a todos los migrantes. Y creo que el poder empezar con las remesas, que son sumamente importantes, podría generar los cambios necesarios para que los migrantes puedan empezar a regresarse, primero arreglando la situación en sus comunidades para que dejen de salir las personas en busca de un mejor futuro, y después generar las condiciones para que pueda haber una migración de retorno voluntario, porque empieza a ser negocio. Nada de esto se va a poder dar si no hay cambios, y para hacer cambios hay que hacer las denuncias pertinentes. Y aquí es donde tomamos este artículo de Ana María Aragones, titulado "Trabajo migrante subsidia al norte global". Aquí nos dice, lo que ahorita les mencionaba hace un momento, que los migrantes han sido una estrategia importante del neoliberalismo. En nuestro boletín informativo Hablemos de Migración, del correspondiente al mes de marzo, hablé exactamente de esto, ¿no? De esta estructura del neoliberalismo, en cómo ha creado
esta necesidad de las personas de convertirse en migrantes para poder salir adelante, y que ha sido un instrumento del neoliberalismo. Y aquí nos dice qué es lo que deberíamos de cambiar. Nos pone un panorama de cómo estamos. Por ejemplo, nos dice que la crisis de los años 2009, que se dieron lugar a la crisis del neoliberalismo, siguen sin resolverse. Las propuestas de los grupos sociales que pretenden comandar el cambio se enmarcan en los mismos conflictos que llevaron a la crisis estructural. Por un lado, se mantiene la mayor concentración del ingreso, se enarbolan políticas proteccionistas, guerras arancelarias y el desmantelamiento del Estado como un ente regulador. El imperialismo sigue reforzándose al darse la articulación clara entre grupos financieros, corporaciones industriales, multinacionales, la banca y los políticos enarbolados por una oligarquía rapaz. Todo ello combinado con claros intentos de expansión territorial, Groenlandia, el Canal de Panamá, el Golfo de México, en la búsqueda de dominio de las materias y minerales estratégicos para realzar la hegemonía de Estados Unidos con el apoyo de la industria militar. Aquí evidentemente habla de esta crisis del 2009 que se origina en Estados Unidos, pero en el boletín informativo yo hago la descripción de lo que pasa en México, que no es en el 2008, sino es con la llegada de Ernesto Zedillo, en donde viene esta gran crisis de 1994, el error de diciembre, que nos ha costado a los mexicanos todavía al día de hoy seguir pagando el FOBAPROA. Y que pasó en el 94 como experimento, a México lo puso en una pobreza, en una situación sumamente difícil que el día de hoy no podemos salir, que los mexicanos seguimos pagando esta deuda, mientras que los que verdaderamente nos llevaron a esta deuda y que se beneficiaron de ellos, grupos como Televisa, TV Azteca, Carlos Slim, dueños de bancos, que sus nombres están ahí, no quieren salir, no quieren ser revelados porque no quieren pagar. Ellos son los que van a estar pagando. A todos ellos se les protegió, no se les hizo nada y le mandaron la deuda al pueblo de México, que el día de hoy la tiene que seguir pagando. Y es una de las tareas que van a quedar ahí. Ojalá y las pueda hacer. No la hizo López Obrador, pero ojalá y Claudia Sheinbaum lo haga, de que destape esto, que se diga quiénes son los que deben y que obliguen a que paguen. Si una persona fue beneficiada del FOBAPROA y se fue a la quiebra y de ahí no se volvió a levantar, no hizo nunca más dinero, pues ni modo, se asume la responsabilidad como país. Pero si en esa lista aparecen los magnates del día de hoy, esta oligarquía mexicana que existe, deberían de pagar. No es justo que no se haga. Eso pasó allá. Este artículo habla de la crisis que afectó al mundo completo, entre ellos México también, que es la de Estados Unidos, que le explota a Barack Obama, pero que continúa al día de hoy, y que el día de hoy vemos con Donald Trump cómo también él está utilizando estas armas para poder seguir. Y tenemos que hablar porque lo que viene es peligroso. Aquí nos dice que la derecha y ultraderecha se están instalando en el mundo. Si había alguna duda sobre si se trata de un nacionalismo fascistoide, de los ademanes de algunos de los principales participantes en la Conferencia de Acción Política Conservadora, el CEPAC, que dispararon, Steve Bannon, Elon Musk o Eduardo Verástegui, los quienes hicieron un saludo alusivo a la ideología nazi, es cierto que la historia no se repite, sin embargo sí hay muchas similitudes con lo vivido en momentos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, y no hay que olvidar que conocerla es indispensable para tratar de no caer en los mismos errores. Uno de esos errores fue que los líderes europeos tenían a Hitler, lo que impidió que le pusieran freno cuando los datos indicaban claramente que sus afanes de expansión imperialista. Y aquí digo que a veces la historia se puede repetir. Lo ocurrido en el 94 no diría que el mundo lo agarró para entender y que no pasaba la crisis del 2009 en Estados Unidos, pues sin embargo pasó. Estas decisiones, estas declaraciones y todas estas ideas locas que está haciendo Donald Trump y su grupo de secuaces nos están dando una clara idea de hacia dónde se quiere ir, y si no se le pone un alto puede volver a pasar. Donald Trump, ahora que habló con el presidente de Ucrania, el cual fue lamentable lo que pasó, el cómo jugar más allá de que se esté a favor o en contra de la posición de Ucrania, de Rusia. Aquí hay que ver lo que verdaderamente está atrás, que es el doble discurso y lo traicionero que puede ser Donald Trump. Si no se le pone un alto, va a seguir haciendo. La diferencia el día de hoy, creo yo, es que a diferencia de Hitler, Donald Trump se está peleando con todos. Cree tener un poder tan grande y su soberbia es tan grande que está traicionando y está alineándose con seres que creen
creyendo él que con eso le va a dar más poder. El ir a alinearse con Putin, si él cree que Putin lo va a respaldar, no, él va a ver por su beneficio, es un país imperialista, va a buscar el beneficio de su gente y se va a cuidar a más a sabiendas de cómo es Donald Trump. La ventaja es que el día de hoy estamos diferentes. El que ha hablado de la Tercera Guerra Mundial es Donald Trump, porque ha de ser su deseo, porque las guerras es lo que ha sacado a Estados Unidos de sus crisis. Entrar en una guerra constante lo ha ayudado a las personas más ricas de Estados Unidos a seguirse enriqueciendo con la producción de arma. En la plática la presión que se le puso al presidente de Ucrania, él hablaba de los billones de dólares que le dieron en armamentos. Lo que no dijo es que ese armamento no se lo dieron de gratis, fue un intercambio. Te doy eso y me das minerales a cambio. Porque a Estados Unidos no le importa si se matan o no se matan. Y a Estados Unidos lo que le importa es que su grupo de personas que controlan el país sigan enriqueciéndose más. Sin importar que su país, que sus ciudadanos están mal. Cada uno de los conflictos bélicos que ha habido en Estados Unidos ha salido mal. Desde Vietnam a la fecha, ninguno le ha salido bien. Para la población norteamericana, que es la que sale y pelea, para los oligarcas, ellos están a todo dar. En sus mansiones, ganando más dinero, viendo cómo los demás se destruyen. La posición de México es totalmente diferente. El día de hoy tenemos un gobierno que sigue los mismos principios que llevaron a López Obrador a la presidencia, los principios de Morena, de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Mientras se sigan, se va a tener dignidad para poderse parar ante cualquier persona y no dejar que lo humillen como el presidente de Ucrania. Pero eso no nos quita el que tenemos a un loco a un lado que está gobernando el país más poderoso, o uno de los más poderosos del mundo. Y lo peor de todo es que ese poderío, cuando no se usa de una manera racional, puede hacer mucho más daño de lo que han hecho en otros momentos de la historia. Habrá que darle seguimiento. Para mí esto es lo de hablemos de migración. Empezar a hablar de las remesas, de la importancia de este dinero de los migrantes en sus países de origen, en el país en donde están, principalmente Estados Unidos, ver cómo la mano de obra del trabajador es la que saca adelante a los países. Pero al final de cuentas, puesto en el contexto que está intentando envolver Donald Trump a todo el asunto migratorio para llevar una agenda que nada más beneficia a él y a unos cuantos, eso es lo complicado de hablar de migración. Hablar de migración, como he dicho, no nada más es de personas que se van de un lado para otro, sino hay alguien atrás. El principal promotor de estos flujos migratorios es el neoliberalismo, encabezado por la cara más grotesca que puede haber del neoliberalismo, creo yo, que es Donald Trump. Y no se quedan atrás los demás. No se queda atrás Rusia, ni China, ni ningún país que está buscando siempre el poderío y tener más fuerza después del sacrificio de otros. Pero creo que ninguno se compara a lo que está pasando el día de hoy con Donald Trump, ese descaro que tiene. Habrá que darle seguimiento, estarlo revisando, porque sí es importante el estar bien informados para poder tener un mejor juicio de lo que se está haciendo. Todos los caminos al final de cuentas llevan a un intento imperialista más de Estados Unidos. Esperemos que no lo logre y para eso se ocupa un trabajo coordinado de todos los países. En México, más allá de las ayudas que se están diciendo, que igual tenemos que ver exactamente qué es lo que quieren decir con estas ayudas que se están dando, es señalar estas cosas, estos puntos, tener mucho cuidado de que no llegue a pasar nada que esté muy, muy fuera del alcance de poderlo remediar. Tendremos que buscar, hablar de migraciones, hablar de qué pasó con el Fobaproa, quiénes son los que tienen endeudado a nuestro país, si ellos asumen su responsabilidad y pagan todo el dinero que ellos mismos perdieron con sus juegos económicos, podremos sacar adelante al campo. Podremos quitarles esa enorme presión que tienen a los migrantes en Estados Unidos de tener que mandar dinero para sus familias y sus comunidades. Esta es, mi entrega por el día de hoy. Hasta ahí le dejamos. Seguiremos viendo y analizando estos temas de las remesas y este intento de... pues no sé ni siquiera exactamente de qué es lo que está intentando Donald Trump, pero sí, no sé si él siquiera lo sepa o nada más sea el simple hecho de quererse enriquecer y llevar a su pueblo a una guerra o a situaciones más precarias de las que ya están el día de hoy.
Seguiremos viendo, al final de cuentas, lo que le pasa a Estados Unidos de una u otra manera nos afecta, a todos los países de la región nos afecta, a los que hemos sido migrantes, a los que están como migrantes indocumentados en Estados Unidos, pero inclusive aquellos que tienen una residencia no están a salvo de las medidas que estén tomando este personaje. Bueno, por mi parte es todo en esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.